La lluvia caía sin tregua sobre la Ciudad de México, transformando las calles en pequeños ríos y creando un ambiente sombrío que parecía reflejar la agonía en el corazón de Carlos y Emilia. La plaza, normalmente vibrante y llena de vida, estaba desierta, excepto por algunas almas perdidas que se apresuraban a refugiarse de la tormenta. El sonido de las gotas golpeando el suelo era un lamento que se mezclaba con el llanto del bebé, Renata, que apenas tenía unos meses de vida. Carlos y Emilia estaban parados bajo un árbol, el viento frío soplando en sus rostros. Emilia sostenía el carrito con una mano y la otra estaba cubierta de lágrimas. «Carlos, no puedo hacer esto», dijo, su voz temblorosa. «Ella es nuestra hija. ¿Cómo podemos simplemente dejarla aquí?» Carlos, con el corazón pesado, miró a su esposa. «Emilia, no tenemos otra opción. Si seguimos con ella, solo la arrastraremos a la miseria que vivimos. No podemos darle una vida mejor. Necesitamos pensar en su futuro. Pero, ¿y si nunca nos perdona? ¿Y si crece sin saber cuánto la amamos?», respondió Emilia, su voz entrecortada. El desespero en sus ojos reflejaba el dolor que ambos sentían, un dolor que parecía insoportable. Carlos apretó su mano, intentando encontrar palabras que ofrecieran algo de consuelo. «La vida es dura, pero si la dejamos aquí, ella tendrá una oportunidad que nosotros no podemos darle. Por favor, confía en mí». Con reticencia, Emilia asintió, aún entre lágrimas. El acto de abandonar a su hija era más que un gesto físico. Era una decisión que marcaría sus almas para siempre. Con una última mirada tierna al pequeño rostro de Renata, que estaba dormida, colocaron el carrito bajo el árbol y, con el corazón destrozado, se alejaron lentamente. Mientras tanto, doña Isabel, una mujer amable que pasaba por la plaza, escuchó el llanto frágil que se destacaba en la sinfonía de la tormenta. Curiosa y preocupada, se acercó y al ver el carrito vacío, su corazón se apretó. «Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?», dijo, mirando a su alrededor, pero sin encontrar a nadie. Al ver al bebé, se agachó y tomó a Renata en sus brazos, envolviéndola en una manta que tenía consigo. «Shh, pequeña», susurró doña Isabel, meciéndola suavemente. «No estás sola. Estoy aquí». El bebé, sintiendo el calor humano, dejó de llorar y miró a la mujer con ojos curiosos. Doña Isabel sintió un amor instantáneo y profundo. «Vas a tener una vida llena de amor, lo prometo». Llevando a Renata en sus brazos, doña Isabel decidió que la llevaría al orfanato donde trabajaba. Sabía que, incluso en medio de desafíos, podría ofrecerle a la niña un hogar donde se sentiría amada y protegida. Al llegar al orfanato, fue recibida por otras cuidadoras que rápidamente se acercaron, interesadas en conocer a la nueva llegada. «Miren a esta angelita», exclamó una de las cuidadoras. «Es tan pequeña y linda. Vamos a darle un nombre», sugirió otra, mientras doña Isabel sostenía a Renata con cariño. «¿Qué te parece, Renata? Un nombre que significa renacimiento». Doña Isabel sonrió, asintiendo. «Renata será, y la cuidaré como si fuera mi hija». Mientras las otras niñas se acercaban, Renata, ahora en un nuevo hogar, sintió una mezcla de emociones. No sabía que había sido abandonada, pero una parte de ella sentía la falta de algo, de alguien. Los días pasaron y Renata creció bajo la atenta mirada de doña Isabel, quien se convirtió en su figura materna. Aunque el orfanato era un hogar lleno de risas y juegos, Renata a menudo miraba por la ventana, preguntándose quiénes serían sus padres. El vacío en su corazón era constante, pero doña Isabel siempre estaba allí para consolarla, asegurándole que, no importaba lo que pasara, siempre tendría amor. Renata estaba sentada en una pequeña mesa de madera en el orfanato, rodeada por un grupo de niños que hablaban animadamente sobre la feria de ciencias que se acercaba.
El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas, iluminando los rostros curiosos y llenos de sueños. A pesar del bullicio a su alrededor, Renata sentía una inquietud dentro de sí. La idea de participar en la feria despertaba tanto emoción como miedo. Siempre había sido una alumna dedicada, pero la competencia entre los compañeros la ponía nerviosa. Doña Isabel, su cuidadora y figura materna para muchas de las niñas del orfanato, se acercó con una sonrisa acogedora. «Renata, querida, escuché que estás pensando en participar en la Feria de Ciencias. ¿Qué tienes en mente?», preguntó, mirando a la niña a los ojos con cariño. Renata dudó, mordiendo su labio inferior. «Pensé en hacer algo sobre casas, cómo usar materiales reciclables para construir, pero no sé si eso es lo suficientemente bueno para ganar». Doña Isabel se agachó a su lado, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «Querida, lo que importa es tu pasión y el esfuerzo que pongas en tu proyecto. No te preocupes por ganar. Lo importante es que te diviertas y aprendas en el proceso. Yo creo en ti». Las palabras de doña Isabel encendieron una chispa de determinación en Renata. En los días que siguieron, se sumergió en investigaciones, recolectando botellas plásticas, cartón y otros materiales de la basura del orfanato. Con un renovado entusiasmo, comenzó a construir un modelo en miniatura de una casa sostenible. Pasaba horas dibujando planos y escribiendo notas sobre cómo esas casas podrían ayudar a personas en comunidades necesitadas. El día de la feria, Renata estaba nerviosa, pero al mismo tiempo una emoción palpitaba dentro de ella. Al entrar en la sala llena de proyectos coloridos y creativos, su corazón se disparó. Miró las mesas a su alrededor. Los niños presentaban robots, experimentos químicos y hasta plantas en miniatura. «Mira, Renata, tu casa está hermosa», exclamó una amiga, señalando su proyecto. La niña sonrió, su nerviosismo disminuyendo al ver el apoyo de sus compañeros. Cuando llegó su turno de presentar, Renata respiró hondo y subió al escenario improvisado. «Hola, mi nombre es Renata, y hoy voy a hablar sobre cómo podemos usar materiales reciclables para construir casas sostenibles», comenzó, su voz un poco temblorosa. A medida que explicaba su proyecto, vio los ojos de la audiencia iluminarse. Hablaba sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y cómo cada uno podría contribuir a un mundo mejor. Al final de su presentación, los aplausos resonaron en la sala. Renata bajó del escenario con una sonrisa radiante, sintiéndose realizada. No importaba si ganaba o no, lo que importaba era la sensación de pertenencia y la alegría que sentía al compartir sus ideas. Pasaron los meses y, con el apoyo de doña Isabel, Renata se destacó en la escuela. Fue aceptada en una reconocida institución educativa, donde continuó esforzándose a pesar de enfrentar miradas de desprecio y comentarios maliciosos de algunos compañeros. «Mira, la huérfana está intentando ser alguien», escuchó una vez al pasar junto a un grupo. El dolor del rechazo la alcanzó, pero ella recordó las palabras de doña Isabel. «Lo que importa es tu valor, no lo que los otros piensen». En las clases, Renata se dedicaba a cada proyecto, cada tarea, determinada a mostrar que era capaz. Se acercó a profesores y comenzó a hacer amistades, aunque la sombra de la soledad aún la seguía. Su enfoque en los estudios y en ayudar a los demás la mantuvo fuerte. Una tarde, mientras revisaba algunos conceptos de ingeniería en casa, Renata sintió una ola de gratitud por todo lo que había logrado. Recordó a doña Isabel, quien siempre creyó en ella. «Voy a hacer la diferencia», murmuró para sí misma, sintiendo la llama de la esperanza brillar aún más fuerte en su corazón. Con el tiempo, Renata se convirtió en una alumna ejemplar. Era admirada por sus profesores, quienes veían en ella una luz especial.
Siempre que alguien preguntaba sobre su pasado, ella respondía con una sonrisa, sin dejar que la tristeza la dominara. El abandono que sufrió no la definía. Era solo una parte de su historia, y ella estaba determinada a escribir un futuro brillante. Renata estaba a punto de graduarse en Ingeniería Civil en la prestigiosa Universidad de la Ciudad de México. El día de la ceremonia de graduación había llegado, y el auditorio estaba repleto de familiares, amigos y profesores, todos ansiosos por celebrar los logros de los graduados. Mientras esperaba su turno para subir al escenario, Renata no pudo evitar reflexionar sobre su trayectoria, la infancia en el orfanato, la figura cariñosa de doña Isabel, los desafíos de adaptarse a una nueva escuela y, finalmente, el ascenso en su carrera. Cada paso la había moldeado, y ahora, en su vestido de graduación, se sentía lista para enfrentar el mundo. Cuando su nombre fue anunciado, un mixto de nerviosismo y emoción la invadió. Renata subió al escenario con una sonrisa radiante, pero su corazón palpitaba fuerte. «No puedo creer que he llegado hasta aquí», pensó, mientras miraba a la audiencia. Entre los aplausos, avistó a algunas personas conocidas, pero la ausencia de sus padres biológicos, aquellos que la habían dejado bajo el árbol años atrás, la hizo sentir una punzada de dolor. Sin embargo, lo que no sabía era que Carlos y Emilia, sus padres, estaban entre la audiencia, nerviosos y llenos de expectativas. No podían perderse la oportunidad de ver brillar a su hija. Carlos sostenía la mano de Emilia, quien estaba visiblemente emocionada. «Mira cómo está de hermosa, Carlos. Nunca pensé que llegaría tan lejos», dijo Emilia, con lágrimas en los ojos. Carlos solo asintió, incapaz de expresar con palabras el torbellino de sentimientos que lo consumía. Después de la entrega de diplomas, Renata fue invitada a dar un discurso. Respiró hondo y se acercó al micrófono. «Hoy es un día de celebración, pero también es un día de reflexión. Cada uno de nosotros aquí ha enfrentado su propia batalla para llegar hasta aquí. La vida está llena de desafíos, y yo soy la prueba de que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar un camino». Su voz resonó en el auditorio, y muchos en la audiencia se emocionaron con sus palabras. «Quiero agradecer a doña Isabel, quien siempre creyó en mí y me dio un hogar cuando todo parecía perdido. Sin ti no estaría aquí», continuó Renata, señalando hacia donde doña Isabel estaba sentada, aplaudiendo con orgullo. «Y a todos los educadores que me apoyaron a lo largo del camino, gracias por nunca rendirse conmigo». El auditorio estalló en aplausos, y Renata sintió una ola de gratitud. Después de la ceremonia, mientras todos se dispersaban, Renata fue abordada por un grupo de compañeros que la felicitaban. «Fuiste increíble, Renata. Nunca vi a nadie hablar con tanta pasión», dijo una amiga. «Y tienes que contarnos sobre tus planes futuros». Renata sonrió, pero su mente estaba distante. Lo que realmente quería era entender qué había pasado con sus padres, los que la dejaron, y si eran dignos de una segunda oportunidad. Mientras tanto, Carlos y Emilia observaban la escena desde el exterior del auditorio, nerviosos y vacilantes. «¿Y si ella no quiere vernos? ¿Qué vamos a decir?», preguntó Emilia, con la voz temblorosa. Carlos, que siempre había sido el más optimista de los dos, respondió: «Necesitamos ser honestos. Ella merece saber la verdad sobre nuestro amor por ella, aunque hayamos fallado en el pasado». En el fondo, Renata sentía una mezcla de emociones. «¿Qué debo hacer?», pensó. «Debo buscarlos. Estoy lista para eso». Necesitaba un momento a solas para poner en orden sus pensamientos. Al alejarse de la multitud, se sentó en un banco en el jardín de la universidad, perdida en sus sentimientos de confusión y rabia.
Fue entonces cuando vio una figura familiar acercándose. Carlos y Emilia, con expresiones de nerviosismo y esperanza, se acercaron lentamente. «¿Renata?», llamó Carlos con la voz entrecortada. Nosotros somos tus padres». Ella los miró, sintiendo su corazón acelerarse. «¿Qué están haciendo aquí?». La rabia y el dolor se mezclaban en su voz, pero también había un deseo de entender. «Venimos porque queremos pedir disculpas», dijo Emilia con lágrimas corriendo por su rostro. Nosotros tomamos una decisión terrible, pero nunca dejamos de amarte». Renata sintió el peso de las palabras, y por un instante el mundo a su alrededor parecía detenerse. Estaba frente a la posibilidad de un futuro que nunca había imaginado. La lucha por el perdón comenzaba allí, en ese jardín, bajo el cielo azul de la Ciudad de México. Carlos y Emilia estaban sentados en el pequeño sofá que apenas podía acomodar a los dos. Las paredes de la casa eran delgadas y la lluvia que caía por fuera parecía reflejar el tumulto de sus vidas. El ambiente estaba cargado de un silencio pesado, interrumpido solo por el sonido de la televisión, que mostraba un reportaje sobre la conferencia de arquitectura que se iba a llevar a cabo en la Ciudad de México. «Mira, amor», dijo Emilia, señalando la pantalla con la mano temblorosa. «Es Renata». La imagen de su hija, ahora una mujer joven y segura de sí misma, ocupaba el centro de la pantalla. Renata hablaba con entusiasmo sobre su proyecto innovador de vivienda sostenible, con sus ojos brillando con la pasión que, en otros tiempos, Carlos y Emilia soñaron que ella tendría. Carlos, con el corazón acelerado, fijó su mirada en la pantalla, intentando absorber cada palabra de su hija. «Ella está tan hermosa», murmuró, con la voz entrecortada. «Nunca pensé que se convertiría en alguien tan increíble». «Y pensar que nosotros», comenzó Emilia, pero la frase se quedó atascada en su garganta. Las lágrimas empezaron a deslizarse por su rostro y se volvió hacia Carlos, que también luchaba contra la emoción. «Lo que hicimos estuvo tan mal. ¿Cómo pudimos?». Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa que lo acompañaba todos los días. «Hicimos lo que pensamos que era lo mejor en ese momento. No había otra opción». La defensa no sonó convincente, ni siquiera para él. «Intentamos, pero la vida nos empujó a este agujero sin fondo». «No puedo dejar de pensar en cómo debe haberse sentido», dijo Emilia, secándose las lágrimas. «Era tan pequeña, tan vulnerable, y nosotros la dejamos». La reportera continuó, y escucharon la voz de Renata elevarse, llena de fuerza y determinación. «Creo que todos merecen un hogar donde puedan sentirse seguros y valorados», decía. «Estoy aquí para presentar un proyecto que puede cambiar vidas». Carlos se volvió hacia Emilia, con los ojos llenos de una mezcla de orgullo y dolor. «Ella está ayudando a las personas. Está haciendo la diferencia, incluso sin nosotros». «Y nosotros estamos aquí, perdidos», respondió Emilia, con la voz baja. «¿Qué podemos hacer? ¿Crees que ella podrá perdonarnos?». La incertidumbre en sus palabras era palpable, un eco de lo que ambos sentían respecto al pasado. «Quizás sea hora de intentar hacer algo», sugirió Carlos, dudoso. «Si logramos conectarnos con ella, tal vez podríamos mostrarle que hemos cambiado, que somos diferentes». «¿Cómo?», replicó Emilia con tristeza evidente en su tono. «No sabemos ni dónde está, y cuando la encontremos, ¿crees que querrá vernos? Después de todo lo que hicimos, necesitamos intentarlo, necesitamos redimirnos», insistió Carlos, con la pasión creciendo en su voz. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, mientras sus ideas empezaban a organizarse. «Esa donación que mencionaste, el proyecto social que ella defiende, podría ser una forma de acercarnos a ella». Emilia miró a su esposo, con una chispa de esperanza comenzando a brillar en sus ojos.
¿Crees que eso funcionaría? ¿Que ella aceptaría eso? No podemos quedarnos parados. Tenemos que hacer algo, respondió Carlos, con desesperación en su voz, ahora mezclada con determinación. Podemos ahorrar, dar lo que podamos. Si ella sabe que estamos intentando, puede ser el comienzo. Está bien, concordó Emilia, con la emoción mezclándose con el deseo de actuar. Haremos esto. Haremos lo posible para llegar hasta ella. Y así, con una nueva llama de esperanza encendida en sus corazones, Carlos y Emilia comenzaron a planear cómo podrían transformar el dolor del pasado en un intento de reconciliación. Las lágrimas que antes eran de lamento se convirtieron en un símbolo de determinación. Sabían que el camino sería difícil, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera, unidos por la esperanza de reconectar con la hija que tanto amaban, incluso después de todos esos años. Carlos y Emilia estaban sentados a la mesa de la pequeña cocina que mostraba las marcas del tiempo y de la lucha diaria. La luz amarillenta de la lámpara colgante iluminaba sus rostros cansados, pero aún había un destello de esperanza en los ojos de Emilia. Mientras Carlos intentaba organizar algunas cuentas, el sonido de la televisión, que funcionaba como fondo, captó su atención. Se estaba exhibiendo un reportaje sobre la conferencia de arquitectura en la que Renata, su hija, sería la estrella. «Mira, Carlos», exclamó Emilia, sujetando su mano con fuerza. «Es ella, es nuestra niña». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Emilia. Carlos, que miraba con el corazón apretado, sintió una mezcla de orgullo y dolor. La imagen de Renata, ahora una mujer fuerte y decidida, llena de logros, estaba frente a ellos, pero el recuerdo de lo que habían hecho la consumía. «Yo no puedo creer que haya crecido tanto», dijo Carlos tragando saliva. «Es tan hermosa y tan inteligente. Mira lo que está haciendo». Su voz temblaba y la emoción era palpable. «Pero aún así, nosotros la abandonamos». Emilia se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. «No teníamos elección, Carlos. Fue una decisión desesperada. Pero ahora tenemos que hacer algo. Necesitamos encontrarla». «¿Cómo?», preguntó Carlos con desánimo en su voz. «Estamos sin dinero, sin contactos. ¿Qué podemos hacer?». Miró la pantalla, donde Renata sonreía, recibiendo aplausos del público. El orgullo se veía opacado por la culpa. «Necesitamos intentar», dijo Emilia con determinación en la voz. «Necesitamos hacer todo lo posible para enmendar nuestro error. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Ella necesita saber que estamos aquí, que nos importa», insistió Emilia con fervor. Después de un momento de silencio, Carlos se levantó, decidido a no quedarse más parado. «Voy a ver si consigo información sobre esta conferencia. Alguien debe saber cómo podemos ponernos en contacto con ella». Comenzó a revisar algunas revistas viejas y periódicos, mientras Emilia observaba, esperanzada. ¿Y si encontramos una manera de acercarnos a ella? ¿Y si hacemos algo significativo? Como una donación para un proyecto que ella defienda. Carlos levantó la cabeza, sus ojos brillando con una nueva idea. «Tienes razón. Si logramos hacer una donación, tal vez ella se acuerde de nosotros. Tal vez eso abra una puerta para un reencuentro». Los dos comenzaron a discutir cómo podrían juntar algún dinero. Era una tarea difícil y exigía sacrificios. Carlos, que trabajaba como limpiador, decidió que haría horas extras. Emilia, que vendía frutas en un mercado, empezó a ahorrar cada centavo, hasta renunciando a pequeñas cosas que antes consideraba esenciales. «¿Cuántos meses crees que llevará juntar la cantidad necesaria?», preguntó Emilia, mientras contaba las monedas en un frasco de vidrio. «Si economizamos bien, tal vez en 6 meses podamos hacer una donación significativa», respondió Carlos, un poco más confiado. 6 meses pueden parecer una eternidad, pero al mismo tiempo
es un tiempo que puede traernos de vuelta a ella. ¿Y si no quiere vernos?, preguntó Emilia, la inseguridad apoderándose de su corazón. ¿Y si nos odia por haberla abandonado? No podemos pensar así. Necesitamos intentarlo. Lo que hicimos fue terrible, lo sé. Pero tenemos que mostrarle que hemos cambiado, que nos arrepentimos. Tenemos que mostrarle que la amamos, incluso si fallamos en el pasado, afirmó Carlos con firmeza en su voz. El tiempo pasó y los días se convirtieron en semanas. Con cada moneda ahorrada y cada hora extra trabajada, la esperanza de Carlos y Emilia crecía. Cuando finalmente lograron juntar una cantidad que consideraron digna, decidieron que era hora de actuar. «Vamos a hacerlo», dijo Carlos con la donación en mano. «Sea lo que Dios quiera, necesitamos hacer esta conexión». Emilia asintió, su corazón latiendo con fuerza. «Vamos juntos. Si no intentamos, nunca sabremos. ¿Qué tenemos que perder, además de lo que ya hemos perdido?» Y así, con el valor renovado, decidieron que era hora de dar un paso hacia el perdón y la reconciliación, seguros de que la vida tenía más que ofrecer, si solo tuvieran la oportunidad de reconectar con Renata. Renata estaba en su oficina, rodeada de plantas, proyectos de construcción y una pared llena de premios y reconocimientos. La luz del sol se filtraba por las ventanas, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la tormenta emocional que la envolvía. Al abrir un sobre, se encontró con un documento que cambiaría su vida para siempre. Una carta de agradecimiento por la donación significativa recibida para el proyecto social que había fundado. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue el nombre de los donantes, Carlos y Emilia. El corazón de Renata se disparó. El nombre de sus padres biológicos, que solo conocía a través de fragmentos de una historia dolorosa, ahora pulsaba ante ella como un eco del pasado. Sentía una mezcla de confusión y rabia. «¿Cómo pudieron dejarme?», pensó. El llanto del bebé que había sido parecía resonar en su mente, y la imagen de doña Isabel, la mujer que la acogió y le brindó amor, surgía en sus recuerdos. Renata se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente hirviendo. «No tiene sentido. Me abandonaron. ¿Por qué ahora? ¿Qué quieren?», murmuró para sí misma mientras el dolor y la indignación la consumían. Renata se sentó de nuevo a la mesa, la carta ahora en sus manos, como un peso que parecía intransponible. Decidió llamar a doña Isabel, la única persona que podría ayudarla a entender esta nueva vuelta. «Hola, querida, qué alegría escuchar tu voz», dijo doña Isabel con su habitual ternura. El calor de su voz siempre la confortaba, pero en ese momento Renata sentía una tormenta dentro de sí. «Doña Isabel, yo recibí una donación para el proyecto. Los donantes son mis padres biológicos, Carlos y Emilia». Su voz temblaba. «¿Qué hago? ¿Me abandonaron y ahora quieren acercarse a mí?» «Renata, querida, sé que esto es muy difícil de manejar. El pasado puede ser doloroso, pero es importante que escuches lo que tienen que decir. Ellos pueden tener sus razones, incluso si no puedes entenderlas ahora», respondió doña Isabel con un tono firme y amoroso. «¿Razones? No hay excusa que justifique lo que hicieron», exclamó Renata, sintiendo la rabia burbujear. «Crecí sin ellos, sin la familia que todos tienen. No sé si puedo enfrentarlos. Entiendo tu dolor, pero recuerda, eres una mujer fuerte. Has construido tu vida desde cero, y eso es admirable. A veces el perdón no es para los demás, sino para nosotros mismos. Date la oportunidad de entender», dijo doña Isabel, su voz tranquila y alentadora. Renata suspiró, mirando por la ventana mientras la lluvia comenzaba a caer. «Tal vez debería investigar más sobre ellos. Pero, ¿y si todo esto me hiere aún más?»
Solo lo sabrás si lo intentas. Y recuerda, no estás sola. Estoy aquí para apoyarte, no importa lo que decidas, dijo doña Isabel, y Renata sintió un ligero consuelo en sus palabras. Después de colgar, Renata decidió investigar más sobre la donación. Necesitaría valor, pero la curiosidad comenzaba a vencer al miedo. Con la mente agitada, se sentó frente al computador y empezó a buscar información. Lo que encontró la dejó aún más aturdida. Carlos y Emilia, en su lucha diaria, no eran solo personas que la abandonaron, también eran seres humanos luchando contra sus propias batallas. ¿Por qué Carlos? ¿Por qué Emilia? Susurró para sí misma, mientras imágenes de sus padres aparecían en su mente. Renata se preguntaba si se habían arrepentido, si habían pensado en ella a lo largo de los años. Las lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. Necesitaba tiempo, un espacio para entender todo esto. Lo que comenzó como un deseo de venganza y rabia ahora se transformaba en una necesidad de respuesta. ¿Qué les pasó? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? Y sobre todo, ¿estoy dispuesta a abrir nuevamente esta puerta? La lucha interna era intensa, y Renata sabía que esta jornada, por más dolorosa que fuera, podría ser el primer paso hacia la sanación. En el evento de la conferencia, el auditorio estaba repleto de personas ansiosas. Renata, nerviosa, aguardaba en los bastidores mientras su corazón latía acelerado. El premio que iba a recibir no era solo un reconocimiento a su trabajo, era un símbolo de toda la lucha y dedicación que había invertido en su camino. Miró al espejo, ajustándose el cabello, intentando calmar la tormenta de emociones dentro de sí. Pero la imagen que se reflejaba no era solo la de una ingeniera exitosa, era la de una niña que, desde muy joven, sintió la falta de algo fundamental, el amor de sus padres. Mientras tanto, en la audiencia, Carlos y Emilia se entrelazaban las manos nerviosamente. El ambiente estaba cargado de expectativa, pero para ellos el peso de la culpa era casi insoportable. Se sentaron juntos, buscando consuelo el uno en el otro. «Ella está increíble», murmuró Carlos, los ojos fijos en el escenario donde Renata sería homenajeada. Emilia asintió, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. «Sí, pero ¿acaso nos perdonará? ¿Acaso quiere vernos? Necesitamos intentarlo, es nuestra única oportunidad», respondió Carlos con la voz temblorosa. Sabía que estaban a punto de confrontar el mayor error de sus vidas, pero también sentía que era el momento de enfrentar la verdad. Renata subió al escenario y los aplausos resonaron por todo el auditorio. Sonrió tímidamente, pero su mirada era intensa, como si intentara encontrar un lugar familiar en aquella multitud. Al mirar hacia la audiencia, sus ojos se encontraron con los de Carlos y Emilia. El tiempo pareció detenerse. El corazón de Renata se disparó. Una ola de rabia y amor la invadió al mismo tiempo. ¿Cómo pudieron hacerle esto? ¿Cómo pudieron dejarla? Respiró hondo, intentando recuperar la compostura. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Renata con la voz firme pero llena de emoción. «Este premio no es solo mío, es de todos los que creyeron en mí, que me apoyaron cuando más lo necesité». Hizo una pausa, notando la presencia de sus padres en la audiencia. Y también es un homenaje a aquellos que enfrentaron adversidades, que lucharon por levantarse. Carlos y Emilia se miraron, el corazón apretado. Cada palabra de Renata era como un recordatorio del dolor que causaron, pero también de toda la fuerza que ella había encontrado para superar el abandono. La tensión en el aire era palpable. Renata, al concluir su discurso, recibió el premio y se volvió hacia sus padres, que estaban ahora a pocos pasos de distancia. Las miradas de Carlos y Emilia estaban llenas de expectativa y miedo. Sabían que tenían que presentarse, pero el peso de la culpa
hacía que cada movimiento fuera una batalla. Carlos fue el primero en romper el silencio, avanzando con hesitación. «Renata», dijo con la voz entrecortada, «nosotros somos tus padres». Renata sintió un escalofrío en el estómago. La rabia la consumía, pero algo en la mirada de Carlos la hizo dudar. «¿Por qué ahora, después de todos estos años?», preguntó, su voz cargada de dolor. Emilia, con los ojos llenos de lágrimas, se adelantó. «Nunca dejamos de pensar en ti, querida. Todos los días la culpa nos consumió. Nunca fue fácil y te extrañamos a cada instante. Decidieron abandonarme». «¿Cómo pueden hablar de añoranza?», replicó Renata con la voz temblando. Cada palabra era como un cuchillo, cortando más profundo en su memoria. Carlos, abrumado por la emoción, respondió: «Éramos jóvenes y sin recursos. Pensamos que era lo mejor para ti. Pero ahora sabemos que fue la mayor tragedia de nuestras vidas. Solo quería que tuvieras una vida mejor». Renata miró a los dos, un torbellino de emociones mezclándose dentro de ella. Quería gritar, pero también quería escuchar. ¿Qué más tenían que decir? La escena era intensa y el público parecía olvidar que estaba allí para una conferencia. La tensión entre ellos era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando la siguiente palabra que podría cambiar todo. Carlos y Emilia estaban nerviosos, sus manos sudaban y sus corazones latían acelerados. Habían esperado por este momento durante años, pero ahora que estaban frente a Renata, la realidad del encuentro parecía abrumadora. Renata, con sus ojos llenos de emoción, observaba a sus padres. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y un anhelo profundo de respuestas que nunca recibieron. La sala donde estaban era silenciosa, excepto por el leve susurro de la brisa que entraba por las ventanas. Renata, aún de pie, cruzó los brazos, intentando protegerse de lo que pudiera venir. Carlos tomó la iniciativa, el rostro lleno de arrepentimiento. «Renata, sabemos que nada de lo que digamos puede borrar lo que ocurrió», comenzó Carlos con la voz temblando. «Pero necesitamos que sepas que nunca, en ningún momento, dejamos de pensar en ti. La decisión que tomamos fue la más difícil de nuestras vidas». La joven sintió un nudo en la garganta. ¿Qué podrían decir que la ayudara a entender el dolor que ella cargaba? «¿Cómo pudieron abandonarme?», cuestionó, sus palabras saliendo con un tono de ferocidad. «Era solo una niña, no pedí ser dejada sola». Emilia, que hasta ese momento había estado en silencio, no pudo contener las lágrimas. Se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. «Renata, recuerdo cada detalle de ese día. Miré hacia ti y sentí que estaba haciendo lo que era mejor, no por mí, sino por ti. No tenía las condiciones para cuidar de una niña. Yo tenía miedo de que sufrieras». «¿Miedo?», exclamó Renata, con la voz resonando en la sala. «Ustedes me dejaron con miedo, miedo de no ser amada, miedo de no saber quién soy. Crecí en un orfanato, con niños que también no tenían familias. Y mientras ustedes estaban aquí, viviendo sus vidas, yo estaba luchando por encontrarme a mí misma». Carlos y Emilia estaban paralizados por la intensidad de las palabras de Renata. El peso de cada sílaba parecía un golpe en sus corazones. Carlos respiró hondo, intentando encontrar las palabras correctas. «No queríamos causarte dolor. De hecho, lo que más deseamos en la vida es que estés bien. Y cuando supimos lo que has logrado, cuánto has conseguido, nos sentimos tan orgullosos, pero también tan culpables». «¿Culpables?», repitió Renata, con incredulidad estampada en su rostro. «¿Ustedes creen que eso es suficiente? ¿Un simple sentimiento de culpa? No necesitaba orgullo, necesitaba a ustedes. Necesitaba amor y apoyo, y ustedes no estaban allí». La tensión en el aire se volvía palpable. Emilia, aún llorando, intentó explicarse.
Éramos jóvenes y no teníamos las herramientas para manejar la vida. La verdad es que fallamos contigo y con nosotros mismos. No tenemos excusas, solo queremos que sepas que estamos aquí ahora, dispuestos a escuchar, a entender y a redimirnos de alguna manera. Renata miró a los dos, su corazón oscilando entre la rabia y el deseo de comprensión. ¿Cómo puedo confiar en ustedes? ¿Cómo puedo creer que esto no es solo un intento de aliviar sus conciencias? Carlos se acercó con una mirada sincera. No te pedimos que confíes en nosotros de inmediato. Sabemos que tomará tiempo, pero queremos que nos conozcas realmente, que veas en quiénes nos hemos convertido y cuánto nos arrepentimos. Si nos das esa oportunidad, prometemos que haremos lo mejor para merecer tu perdón. Renata cerró los ojos, luchando contra las emociones que la invadían. Los recuerdos de dolor y abandono se mezclaban con la comprensión de cuánto se arrepentían sus padres. «Yo no sé si puedo hacer esto ahora», confesó ella, con la voz entrecortada. «Entendemos», dijo Emilia, secándose las lágrimas. «Solo queremos que sepas que estamos aquí, listos para escuchar todo lo que tienes que decir. No queremos ocultar nada más. El pasado es doloroso, pero queremos abrir este camino, aunque sea difícil». Renata respiró profundamente, sintiendo la presión en su pecho. La conversación estaba lejos de ser fácil, pero había una semilla de esperanza allí, una posibilidad de reconciliación que nunca imaginó que podría existir. «Quizás necesite tiempo», murmuró, «un tiempo para pensar en todo esto». «Estamos dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario», respondió Carlos, con sinceridad en su voz resonando en el ambiente. «Nuestro amor por ti nunca desapareció, y ahora queremos ser parte de tu vida, si nos dejas». Renata los miró, sintiendo un torbellino de emociones. La herida del pasado aún latía, pero la perspectiva de un futuro diferente comenzaba a brillar como una luz tenue en el horizonte. La reconciliación sería un camino largo y tortuoso, pero tal vez, solo tal vez, hubiera espacio para el perdón. Renata miraba por la ventana del café donde se encontraron, observando el movimiento de las personas en la calle. El aroma del café fresco se mezclaba con el sonido distante de risas y conversaciones animadas. Era un día soleado, pero la tormenta de emociones dentro de ella era palpable. Carlos y Emilia, sentados frente a ella, parecían nerviosos, como si cada palabra que dijeran pudiera alterar el delicado equilibrio que se había alcanzado tras años de separación. «Renata, nosotros realmente sentimos mucho por lo que pasó», comenzó Emilia, su voz temblando, los ojos llenos de lágrimas. «Nunca fue fácil para nosotros, pero no tenemos excusas. Lo único que podemos hacer ahora es pedir perdón». Renata miró a su madre, observando las líneas de preocupación en su rostro. «Las disculpas no cambiarán lo que pasó. Crecí sin ustedes, sin saber lo que era tener una familia». Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad latente, como si el dolor del abandono aún estuviera fresco. Carlos, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomó valor. «Sabemos que no hay palabras que puedan arreglar lo que hicimos, pero quiero que sepas que nunca dejamos de pensar en ti. Cada día fue una lucha para lidiar con la culpa. Me pregunto si podría haber hecho algo diferente, si hubiera luchado más por nosotros». «Pero ustedes no lucharon», replicó Renata, con frustración evidente en su tono. «Ustedes me dejaron. ¿Cómo puedo simplemente olvidar eso? La vida que tuve estuvo llena de desafíos, y aún así lo conseguí. Luché sola». Emilia respiró hondo, intentando encontrar palabras que pudieran resonar en el corazón de su hija. «Y eres una mujer increíble, Renata. Ahora lo vemos. Te has convertido en todo lo que soñaste, incluso sin nosotros. Me enorgullezco de ti, pero no pudimos ser lo que queríamos ser para ti.
El dolor que causamos es algo que llevaremos para siempre. Silencio. El café a su alrededor seguía pulsando con vida, pero su mesa parecía estar en un vacío. Renata, en medio de sus emociones conflictivas, miró por la ventana nuevamente, su mente viajando a través de los años de soledad y superación. Recordó a doña Isabel, todos los abrazos que recibió, la fuerza que encontró en sí misma. Pero la herida del abandono aún dolía. «No sé si puedo perdonarlos», dijo finalmente Renata, su voz baja pero clara. «El perdón es algo muy complejo, es una elección que no se hace de la noche a la mañana, y aún estoy intentando entender si quiero o no hacer esa elección». Carlos y Emilia intercambiaron miradas, comprendiendo la profundidad del dolor que su hija cargaba. El amor que sentían por ella era inmenso, pero la culpa los envolvía como un manto pesado. «No queremos que sientas que necesitas perdonar por obligación», dijo Carlos, con sinceridad en su voz que hizo que Renata lo mirara. «Queremos que sepas que estamos aquí, dispuestos a hacer lo que sea necesario para que encuentres la paz. Si eso significa que tenemos que esperar, entonces así será». Renata sintió una ola de emociones. Lo que decían era verdad. El dolor del pasado no podría ser borrado, pero había algo genuino en las palabras de sus padres. ¿Y si decido darles una oportunidad? ¿Cómo puedo estar segura de que no me dejarán de nuevo?, preguntó con la voz entrecortada. Emilia se inclinó hacia adelante, con sinceridad en sus ojos. «Entendemos que el tiempo es valioso, Renata. Estamos dispuestos a ser transparentes, a mostrar que queremos ser parte de tu vida. Queremos aprender sobre ti, sobre tus logros, tus luchas. Podemos empezar desde cero, aunque eso lleve tiempo». Renata dudó, evaluando la sinceridad frente a ella. Tenía la sensación de que, a pesar de los errores, había una chispa de esperanza allí. «Entonces empecemos con encuentros. Necesito tiempo para entender todo esto». Carlos y Emilia sonrieron, una sonrisa que mezclaba alivio y esperanza. «Eso es todo lo que pedimos, Renata. Un paso a la vez», dijo Carlos, sintiendo cómo la tensión en su pecho se aflojaba un poco. Mientras el café se calmaba a su alrededor, Renata sonrió tímidamente. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que podría ser posible encontrar un nuevo comienzo. Durante la visita al proyecto social que Renata había creado para ayudar a familias necesitadas, la energía del lugar era palpable. Niños jugaban en las calles, mientras adultos se reunían para discutir la implementación de nuevas iniciativas. Renata estaba emocionada, mostrando a todos los presentes los planes para un nuevo centro comunitario que proporcionaría educación y capacitación profesional. Se sentía realizada al ver su visión concretándose, pero la presencia de Carlos y Emilia a su lado aún traía un mar de emociones: amor, rabia, confusión. Fue en ese ambiente vibrante que un hombre de apariencia cansada, pero con un brillo en los ojos, se acercó. Tenía el cabello canoso y una expresión que mezclaba simpatía y nostalgia. Renata lo reconoció instantáneamente como uno de los habitantes de esa comunidad. «Carlos, ¿eres tú?», preguntó, tratando de ocultar su sorpresa. «Sí, Renata, soy yo. De hecho, conozco a tu padre». «Bueno, conocía», respondió el hombre, su voz cargada de emoción. «Soy Miguel, crecí con Carlos, era un gran amigo, un hombre con ideas brillantes y un corazón enorme». Renata sintió que su corazón se aceleraba. «¿Mi padre?», miró a Carlos, que parecía nervioso, sin saber cómo comportarse. «¿Qué quieres decir con conocía?». Miguel respiró profundo, como si se estuviera preparando para revelar una verdad antigua. Carlos siempre tuvo un inmenso deseo de ayudar a la comunidad. Quería construir cosas, hacer la diferencia, pero la vida lo llevó por caminos difíciles.
Recuerdo su entusiasmo, los planes que tenía. Quería cambiar el mundo, pero acabó atrapado en sus propios problemas. Renata frunció el ceño, confundida. Pero, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué nos abandonó a mi madre y a mí? No los abandonó por elección. El peso de las dificultades financieras y emocionales fue aplastante. Él y Emilia intentaron, pero las circunstancias los vencieron, continuó Miguel, su voz teñida de pena. Carlos siempre se culpó por lo que sucedió. Se convirtió en un hombre diferente, pero nunca perdió la esperanza de que algún día podría encontrar una manera de redimirse. Carlos, que hasta entonces había escuchado en silencio, finalmente encontró valor para hablar. Renata, no tengo palabras que puedan justificar lo que hicimos. Solo no sabía cómo lidiar con la presión. Estaba tan concentrado en sobrevivir que no pude ver lo que realmente importaba. La culpa me consumió y me alejé de quien realmente soy. Miguel lo miró, solidario. Carlos, siempre fuiste un luchador. Te vi esforzarte. Ahora tienes una oportunidad de hacer las paces con el pasado. Tu hija es una mujer increíble y está haciendo cosas que siempre soñaste. Puedes levantarte de nuevo. Renata, escuchando todo esto, sintió una ola de comprensión formándose dentro de ella. Entonces, ¿estás diciendo que él siempre me amó? ¿Que nunca dejó de pensar en mí? Exactamente, afirmó Miguel, mirando a los ojos de Renata. Él venía al proyecto social, siempre ayudando, pero nunca tuvo el valor de acercarse a ti. El dolor de la pérdida fue intenso para él, pero ahora, contigo aquí, puede comenzar a sanar. Renata miró a Carlos, que tenía lágrimas en los ojos. ¿Realmente te importaba, incluso después de todo?, preguntó, la voz temblando. Sí, Renata, siempre me importó. Solo no supe cómo mostrarlo, respondió Carlos, la sinceridad reflejada en su rostro. Quiero reconquistar tu respeto, tu amor, si me dejas. Un silencio pesado se instaló, pero Renata sintió que algo había cambiado. Si realmente quieres cambiar, si estás dispuesto a luchar por esto, entonces tal vez podamos intentarlo. No prometo que será fácil, pero estoy dispuesta a dar una oportunidad. Miguel sonrió, viendo la luz de un nuevo comienzo encenderse entre ellos. El amor es complicado, pero también es poderoso. El perdón es un regalo que pueden darse el uno al otro. La vida está hecha de segundas oportunidades y veo esperanza aquí. Con estas palabras, Renata se dio cuenta de que el camino por delante sería desafiante, pero que la verdad sobre su pasado podría transformarse en una nueva raíz de perdón. La conexión que sentía con Carlos y Emilia, incluso después de tanto dolor, era una señal de que el amor y la reconciliación eran posibles. Y así, al lado de Miguel, se prepararon para dar el primer paso hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de promesas de sanación y renovación.